Sean bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a aprender cómo importar funciones anónimas de forma dinámica. Yo sé que de pronto estoy llegando a enredar a más de uno, pero pues quiero que tengan claro de que los videos anteriores han consistido básicamente de lo mismo, importar funciones de forma dinámica. O bueno, más que nada importarlas para luego exportarlas a otras partes del proyecto utilizando barrils o barriles, no sé cómo se le diga, que son un archivo que se encarga de importar múltiples módulos para luego exportarlos como en un solo lugar. Y entonces nos permite como focalizar todos en un mismo archivo y entonces al momento de nosotros importar solo tendríamos que importar una sola cosa y ya de esa sola cosa desprenderíamos el resto de otras propiedades. En capítulos anteriores veíamos cómo hacer este método con funciones asíncronas, síncronas, también importando de forma síncrona y de forma asíncrona. Recuerden que es diferente, aquellos que entendieron la diferencia entre importar de forma síncrona y de forma asíncrona, y además de eso, de importar módulos síncronos y módulos asíncronos, créanme que ya están poco a poco adquiriendo esa habilidad de de qué trata esta vuelta, porque al final de cuentas todo esto trata de estas dos funciones, import y require, ¿no? Pero pues require es de CommonJS y nosotros ya utilizamos import porque nos gusta lo moderno. En este caso quiero que consigamos lo siguiente y es, por ejemplo, del paquete de database. De hecho, traté de simular un ejercicio de la vida real, en este caso interacciones con una base de datos. Y entonces lo que yo voy a traer es traer un módulo de los que tengo acá, de database. Y resulta que yo en database yo tengo una carpeta, bueno, aparte de que tengo el index.ts que se refiere al barril, o sea, este es el archivo que se encarga de importar otros archivos para que yo cuando necesite acceder a estos archivos, yo solo accedo por medio de este y no tengo que importar cuatro cosas de cuatro archivos diferentes, sino que puedo importar cuatro cosas de un solo archivo. Esa es la idea de los barriles, básicamente. Y yo sé que los barriles se pueden hacer de forma manual, pero como estamos en un paradigma funcional y nos gusta amargarnos la vida, pues en estos últimos días, y fue gracias a ese proyecto que estoy utilizando, fue que quería hacer módulos de forma funcional, me enredé, tuve que dar unos pasos para atrás, tomar impulso y ahora sí, regresar con todo. Entonces acá tenemos un archivo de definición de tipos, tenemos el barril y ya luego las funciones que nos importan está dentro de adapters. Adapters se encarga de realizar un CRUD, acciones básicas de crear, eliminar, obtener y actualizar un elemento en concreto. En este caso lo estamos haciendo con usuarios. Entonces en types lo único que hacemos es como crear un tipo para los usuarios. En este video también, no, mentiras, en el siguiente video vamos a abarcar de cómo tipar estas funciones, por lo que muchas de las cosas que vamos a ver ahorita en este video es aplicable para JavaScript Vanilla, aunque yo no sé a día de hoy quién programa directamente en JavaScript Vanilla. No es por ser despectivo ni nada, sino que, Dios mío, TypeScript nace para facilitarnos un poco el desarrollo de JavaScript brindándonos tipos. Que te pueden gustar o no los tipos, pero yo digo que es una metodología muy buena para saber en todo momento qué es lo que estamos haciendo y con qué estamos interactuando. Pero bueno, ya además esto se aplica también directamente para JavaScript, pero ya en el siguiente video sí vamos a ver cómo tipar funciones dinámicas, porque cuando tipamos una función dinámica, al estar generalizando múltiples tipos de funciones o múltiples tipos de elementos, pues perdemos el tipo. O sea, obtenemos funciones que en un principio tenían tipos, pero pues por ser importadas de forma dinámica, esos tipos se pierden porque ya pueden ser una o puede ser la otra, entonces eso sí ya es imposible de saber por parte de JavaScript o de TypeScript o cualquier otra herramienta. Entonces lo que queremos conseguir es eso. Yo, gracias a adapters de un objeto de database, yo voy a acceder a una función delete_user, que es la de este caso. Ojo, la función, como la función es anónima, la que estamos exportando aquí, siempre va a recibir el nombre del archivo. Entonces nosotros con solo saber el nombre del archivo ya sabemos que vamos a hacer referencia a esa función. Y entonces, pues gracias a esta función nosotros también podríamos crear una función tipo variable, delete user, y decirle que adapter es igual a delete user y usar delete user como se nos dé la gana, como si fuera una función común y corriente. No siempre tenemos que utilizar adapters. Pero pues esto es muy útil para lo que vamos a obtener. O bueno, para lo que tratamos de hacer. Entonces vamos a ejecutar la función. Bueno, el programa como tal. Y primero vamos a ver múltiples outputs, pero quiero que se fijen en el que dice en index principal
y aquel que no nos va a retornar nada si no estoy mal. Nos retorna deleting user porque es un console log que yo tengo dentro de esta función. Entonces yo acá se fijan que todo lo que imprimimos acá atrás tiene que ver es con otras cosas que estamos haciendo en otros módulos, pero al menos acá en el index principal vemos el aviso y estamos accediendo a una función, estamos ejecutando lógica de una función de forma completamente dinámica. Ahora sí vamos a dar un poquito más de contexto. Antes de irnos a index, que acá es donde está toda la lógica, el barril o el barrel, no sé cómo se pronuncia muy bien, es el que se encarga de juntar todo, entonces es básicamente ahí donde se encuentra toda la lógica. De mientras vamos a ver las funciones, las acciones básicas. Por ejemplo, create user. No se me asusten si vieron de tacazo un montón de texto. Recuerden que cosas específicas de TypeScript son esto de aquí, esto de dos puntos promise también es de TypeScript, entonces lo eliminan mentalmente. Acá cuando creamos una promesa eliminan esto de aquí. Y ya no sería más. O sea, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Que gracias a TypeScript tú sabes en todo momento con qué estás tratando. En JavaScript es a pura memoria y suerte. Es por eso que yo digo que, joder, hagan el esfuerzo de aprender TypeScript porque la verdad es que viene muy bien. O sea, tampoco es que tampoco es que añada cosas nuevas a JavaScript ni lo vuelva súper extraño. Solo básicamente si la TypeScript, digo a JavaScript, oye, esta variable va a ser de un tipo en concreto, entonces tienes que asignarle este tipo de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá yo estoy hablando de un tipo user. ¿Qué es user? Pues si nos vamos al archivo de definiciones, que nos permite crear una interfaz user, es más que nada una entidad, ¿no? Esto vuelve y juega, esto también es de TypeScript, así que ignórenlo si solo les importa la parte de JavaScript. Acá yo solo me encargo de definir una propiedad, que vendría siendo un objeto que representa a un usuario. El usuario tiene un nombre, un objeto, una propiedad llamada name, que es de tipo string, una propiedad llamada user ID, que es de tipo string, y una propiedad roles, voy a tratar de decirlo en inglés, roles, que es un arreglo de strings. Entonces, una vez volvemos aquí, entonces sabemos que estamos exportando por defecto. Recuerden exportar por defecto, Dios mío, este es el club de aquellos que exportan por defecto, porque aquellos que exportan de otra forma, que es export A, export B, export C, eso sí es amargarse la vida. Bueno, también tenemos el async porque aquí vamos a ejecutar instrucciones asíncronas. Entonces recuerden que siempre que nosotros utilizamos await, automáticamente si estamos dentro de una función, esa función se convierte en asíncrona. Bueno, no automáticamente, o sea, lo tenemos que definir. Entonces recibimos un usuario porque es que vamos a crear el usuario como tal. Entonces al ser la función pues tenemos que recibir dicho parámetro. Como la función es asíncrona, algo que no he mencionado en videos anteriores es que tampoco es que sea el curso de asincronismo. Algún día me va a gustar hablar de asincronismo, todavía no. Y es que siempre que una función es asíncrona, o sea que eh, una función ejecuta instrucciones asíncronas, de forma implícita esta función va a retornar una promesa con el valor final. No importa que nosotros ya estemos ejecutando aquí la promesa, o sea, no importa que esto sea la promesa y la estamos esperando. Ya con tal de hacer esto, pues nosotros vamos a tener que poner que la función es asíncrona y devolver la promesa, porque entonces en el lugar donde nosotros la vamos a llamar, vamos a tener que volver a utilizar ese await. Entonces, básicamente como una cadena. Realmente, si nosotros utilizamos esto para usar await, entonces al momento de ejecutarlo va a venir aquí. Pero para saber que aquí estamos hablando de una promesa, pues automáticamente la función como tal le incumbe también ese resultado, la promesa. Y entonces pues volvemos aquí y lo utilizamos. O sea, siempre es una cadena. Aunque ya luego más adelante hablaremos de profundidad más sobre asincronismo y demás. Entonces, la idea es que, esta función retorne una promesa de tipo string que vendría siendo, si no estoy mal, la ID del usuario, o sino que retorne create user error mencionando de que hubo un error. Yo sé que cuando yo pongo string, el pipe y create user, esto es inútil porque string puede ser cualquier otro valor. Podría haber puesto bool, otro tipo de dato, pero string, como pues también acá estoy haciendo un string, es como decirle el código 1 es para hacer tal cosa y el código 100 es para decir que es un error. Pero claro, tú tienes el código 1 al 99 y puedes hacer lo que se te dé la gana, básicamente. Pero contexto. Entonces, acá, haciendo la analogía anterior a lo que yo me refería, bueno, inicializamos user ID en create user error en caso de que haya algún error, que ejecute la lógica y lo termine retornando en caso de que no pase nada.
Entonces, user ID es tal, bueno, y ya luego, regresando a la analogía que hablamos en videos anteriores, creamos el huevo donde encapsulamos las instrucciones asíncronas, o sea, una promesa. Las promesas, al menos acá estamos haciendo la simulación de una función asincrónica, valga la redundancia, que simula una petición a la base de datos. Porque realmente, siempre que nosotros nos vamos más arriba de las funciones asíncronas, tarde o temprano nos encontramos con promesas. O sea, una función asíncrona como tal retorna una promesa. Entonces aquí estamos haciendo más que nada lo mismo. En este caso nos creamos una promesa para simular un delay. En este caso el delay es de 2 segundos, entonces siempre, if true, o sea, esto siempre se va a resolver, ¿no? O sea, en caso de que haya un error, no haya un error. Entonces, digamos que todo va a ir bien, va a mandar un mensaje de creating user y va a resolver ID 1. Esto es muy estático, yo sé, o sea, estamos hablando solo de un usuario, esto no está conectado a base de datos ni nada, pero sirve como simulación. Entonces resuelve la ID del usuario, que es el 1, o sea, cualquier usuario que pasemos aquí va a tener la ID 1. Ya luego, al obtener la promesa, la resolvemos. Porque recuerden que si nosotros tenemos el set timeout, el set timeout es full asincrónico y se va a ejecutar a lo último. Eso nos pasaba en los primeros videos, que era un define, por ejemplo, y por eso hablábamos de las funciones con módulos síncronos y asíncronos, etc. Entonces, pues encapsulamos eso en un huevo y ya luego tarde o temprano lo esperamos para que nos retorne o el 1 o create user error. Ya luego pues pasa lo mismo, o sea, tampoco voy a explicar una por una porque no tiene sentido, pero pues todas las funciones siguen lo mismo, ¿no? Define una promesa donde va a resolver una cosa o la otra, entonces el que se encarga de eliminar obviamente solo va a recibir un ID y va a retornar el ID en caso de que se cumpla ya todo exitoso, si no va a retornar esto. En el getUser lo mismo, acá va a retornar un console log, de hecho acá me gustaría poner un console, no, sí, ya está el console log. En el getUser lo mismo, acá obtenemos el user ID y ya luego si el ID es 1, que es el de siempre, pues vamos a tratar de ponerle otros valores, ¿no? No, este es de getting, o sea, estamos obteniendo un valor según la ID 1 y ya luego estamos actualizando el usuario. En este caso, lo mismo, recibimos el usuario, si el usuario es tal, o retorna null si no se encuentra el usuario. Y entonces lo asignamos a user_result, el user_result le modificamos una propiedad, en este caso es name, le ponemos el crislo, updating user, resolvemos y tal. O sea, esa es la función de cada una de las promesas. Recuerden que al final la idea es que como todos son operaciones asíncronas, entonces ya no solo vamos a exportar funciones por defecto, funciones anónimas por defecto, sino que además sumemos a la ecuación exportar funciones anónimas por defecto de forma asíncrona. Creo que era asíncrona, ¿no? Sí, de forma asíncrona. O sea que retornan promesas más que nada. Y entonces ahora sí vamos a pasar a este archivo de aquí, que bueno, como siempre lo tengo dividido en pasos porque si no, yo acá me enredo horrible. Recuerden lo de siempre, ¿no? Si estamos en SModules, el guión bajo filename o el guión bajo dirname no existen, entonces nosotros tenemos que utilizar el import meta URL que nos va a regresar una URL del punto actual donde nos encontramos. Entonces está el file URL, lo tenemos que convertir a un path, que la diferencia es eso, o sea, tenemos un file, o sea, el file URL sigue esta sintaxis file, no me acuerdo si había 2 puntos, no estoy seguro, 3, y acá comenzaría cualquier cosa, la ruta. Y entonces ya luego el path sería a partir de la ruta. O sea, esa es la diferencia, que quita básicamente el file de al frente y ya. Entonces, pues hay una función para eso, porque recuerden que también las rutas dependen del sistema operativo. Y como el import meta URL retorna directamente la dirección del archivo actual, que en este caso sería index.js, porque el TS no, el JS. Entonces, ya luego utilizamos eso y utilizamos el método dirname para obtener la carpeta donde se encuentra dicho archivo, o sea, la carpeta. Entonces con eso tenemos filename y dirname. Entonces ahora sí ya lo podemos utilizar. Los pasos de siempre. Obtenemos la carpeta path join dirname adapters. Si nos vamos aquí, recordamos que la carpeta es adapters. Que si yo tengo database RC, pues fíjense dónde está nuestro barril. El barril se encuentra... no, mentira, este no es el barril. El barril se encuentra al nivel de adapters. O sea, el barril debería ser el único que no está dentro de una carpeta para organizar mejor. Entonces aquí es solo añadir adapters. Ya luego obtenemos todos los archivos de la carpeta. Como fs readir sync. Recuerden, el sync
para que no tengan que utilizar directamente promesas, sino que ustedes si tienen una función síncrona, quiere decir que el programa se va a demorar hasta que se resuelva esa operación, pero no tienen que utilizar promesas ni nada. O sea, esto ya es como un tipo de funciones asíncronas, pero de forma vanilla que el programa espera básicamente. O sea, no tenemos que utilizar promesas ni nada para resolver esto. Que nos viene perfecto. Es que realmente entre más fácil se pueda manipular código entre comillas asíncrono, mucho mejor, porque no tenemos que utilizar promesas ni matarnos la cabeza en todo eso. Pero en otros casos pues no es posible. Ya luego de obtener cada uno de los ficheros dentro de la carpeta adapter, vamos a filtrarlos. Obtenemos solo los ficheros, los archivos de tipo JavaScript. Entonces vamos a llamar al nuevo arreglo JavaScript adapters. Entonces le aplicamos un filtro donde el file debe terminar con .js. Luego, ahora sí, obtenemos todo. No resolvemos los módulos, sino que vamos a obtener las promesas de los módulos. O sea, al momento de ejecutar import. Importando los módulos como promesa. Entonces, file modules. Quería los módulos como tal, y le vamos a hacer un map a JavaScript adapters. Recuerden que map es el que nos retorna un elemento por cada elemento del array en cada iteración, aplicando cierta operación. En este caso lo que estamos haciendo es importar, y entonces aquí especificamos la ruta path join dentro de adapter folders, que lo tenemos aquí, y sumando el nombre del archivo. Entonces ahí completa toda la ruta, ¿no? O sea, en cada iteración lo que va a hacer es entramos al archivo create_user, entonces ahora le metemos el adapter folders para toda la ruta y poder importarlo correctamente, porque necesitamos la ruta absoluta para importarlo. Una vez tenemos todos los módulos, resolvemos las promesas. Aquí nada nuevo. Resolvemos esto y ahora sí finalmente ya tenemos todas las funciones, pero realmente tenemos todos los objetos de los módulos, que recuerden que el objeto de los módulos incluyen los elementos que han sido exportados, pero dentro de la propiedad default. Entonces acá lo que vamos a hacer es un extractor de funciones del objeto. Por cierto, acá se llama file objects por ese mismo motivo. No son los elementos directamente, sino que están esos elementos dentro de un objeto llamado default en el módulo. Entonces yo lo llamo el objeto default residual, porque solo sirve para eso, para contenerlo y ya. Entonces hacemos otro map donde el módulo accedemos a la propiedad default del módulo y ahora sí obtenemos finalmente todo lo que importamos. En este caso nosotros ya sabemos de antemano que estos son funciones, no son objetos, no son arreglos, no son nada, son funciones. En caso de que no lleguen a ser funciones, ay Dios mío, cómo se va a reventar este programa. Entonces ahora, ¿cuál es el paso adicional? Esta parte es importante porque ahora sí llegamos a lo nuevo. En el primer capítulo nos matamos mucho la cabeza con el reduce y al final no cumplía con el objetivo que necesitamos. Recuerden que la diferencia con los videos anteriores es que yo les decía, bueno, utilicen funciones nombradas para no tener que matarse la cabeza tratando de nombrar funciones anónimas. Pero como a mí me gusta matarme la cabeza, no me quedé con las ganas y decidí pues tratar de, oiga, quiero importar funciones anónimas y yo ver cómo les pongo el nombre. Y al final yo creo que la forma más cómoda de hacerlo es dentro de propiedades de objetos. De un objeto, no de objetos, de un objeto. Que era lo que tratábamos de hacer en el primer capítulo, pero como no estaba experimentado y lo hice con un reduce, cumplía con el propósito y realmente servía. O sea, el reduce servía, pero tenía que ser utilizado dentro de un for each, porque algunas operaciones que son iteradoras no son muy recomendables hacerla dentro de estos bucles, sino utilizar estructuras como el for each, que es el for const files of, no sé, file objects, por ejemplo, y acá ejecutamos una cierta operación, que es un poco más imperativo que declarativo. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es crear un objeto empaquetador de funciones. A lo que me refiero es que cada propiedad de ese objeto va a ser la función. Y la propiedad, o sea, el nombre de la propiedad va a ser el nombre del archivo para asociar esa función, porque si no asociamos a la función a nada, pues tenemos una función anónima que no sabemos de dónde viene. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un for each, donde vamos a tener la función, o sea, pues ya tenemos las funciones como tal, las funciones anónimas, y ya luego el índice. ¿Por qué el índice? Porque el índice lo vamos a utilizar para acceder al arreglo de JavaScript adapters. JavaScript adapters es cada uno de los archivos tipo JavaScript. O sea, vamos a agarrar el nombre, el func name, que realmente el func name es el nombre del archivo al que pertenece. Pero ¿cómo es que está relacionado el archivo al que pertenece a la función que estamos importando? No por cuestión de magia ni nada, sino porque las funciones, como se guardaron y como siempre las hemos manipulado, guardan el mismo orden. O sea, desde aquí que nosotros obtuvimos los files adapters,
o sea, el orden de los archivos hasta que los procesamos, los módulos, digo, las funciones, los adaptadores JavaScript, luego los módulos, luego resolvimos las promesas, siempre el orden va a ser el mismo. O sea, que el create user siempre va a ser la posición 0 es el primero, el delete user va a ser la posición, la segunda posición y el índice 1, etcétera. O sea, siempre van a guardar el mismo. Entonces yo en esta iteración de aquí siempre va a apuntar al elemento correspondiente de, en este caso, JavaScript adapters. Vamos a hacer un split para quitarle el punto .js, porque los puntos no se pueden utilizar en los nombres y aparte pues para que quede más limpio. Entonces le vamos a decir split punto y accedemos. El punto lo que va a retornarnos es, en este caso de create user nos va a retornar create user en un elemento y ts en otro elemento de un arreglo. O sea, nos va a dar un arreglo de dos elementos, create user y ts. Entonces pues nosotros nos importa create user, o sea, el 0, la posición 0. Y lo obtenemos. Y ahora, por medio de esta instrucción, que esta instrucción lo que nos permite es acceder a las propiedades de un objeto de forma dinámica. Porque ustedes saben que la forma normal de acceder a las propiedades de un objeto es mencionando el objeto punto etc. Pero esto no es dinámico. O sea, si yo quiero acceder a una propiedad con una variable, yo no puedo acá poner, no sé, la variable. No puedo poner la variable. Y entonces la única forma de hacerlo es por medio de estas llaves de aquí. De estas llaves lo que me permite es meter una variable, en este caso el nombre de la función. Entonces lo que estoy haciendo es crear una propiedad dentro del objeto function packager que reciba el nombre del módulo donde se trajo esa función y como último asigna esa función. O sea, esto es mucho más sencillo que el del primer video. Igualmente lo voy a conservar porque yo creo que se aprende de la repetición, o sea, más que nada de la experimentación también, o sea, que yo lo intenté de una forma, lo intenté de otra, no salió y entender básicamente cómo se comporta esto. Y luego, ahora sí, con nuestro bonito Functions Packager, ahora sí nosotros vamos a tener acceso a cada una de las funciones siempre y cuando tengamos presente el nombre de los archivos, que pues yo creo que es lo más normal del mundo. O sea, cambiamos el tener que importar cada archivo de forma manual a solo tener que estar pendientes del nombre del archivo y bueno, de la carpeta donde lo estamos obteniendo. Entonces, en este caso yo estoy teniendo delete user. Y entonces quiero que se fijen, yo no sé si tengo acá otro, pero pues bueno, cuando estamos haciendo la demostración con la terminal, quiero que se fijen que este deleting user era el que yo estaba ejecutando aquí. Algo adicional es que, algo adicional es que el reject de una promesa es un error. Por eso existe el catch del sistema tradicional o el try catch para la wait. Cuando nosotros, o sea, lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de try catch, no solo estamos hablando de funciones que sean capaces de retornar un throw. Por ejemplo, si yo acá tiro, por ejemplo, aunque sea no tenga sentido, throw new error de prueba, pues sí, va a terminar la ejecución y va a venir aquí a ejecutar este mensaje de aquí, ¿verdad? Pero además, si estamos llamando a una función, si estamos llamando a una función asíncrona, o sea, estamos tratando de resolver una promesa, el reject, en este caso de delete user, que por cierto no puedo acceder aquí porque como todo es dinámico, pero acá accedemos a delete user. En caso de que yo meta una ID que no sea 1, me va a tirar un reject y el reject siempre va a estar asociado a un error. Esto hasta para mí es nuevo, o sea, yo aprendí hoy esto. Y tiene todo el sentido del mundo y por eso es que cuando ustedes ven el try catch y ven el await es porque si la promesa es reject es un error. Entonces, voy a eliminar este error de prueba que ya se entiende que cuando se lanza true new error también sirve para eso. Y entonces primero quiero que se fijen qué pasa si yo no lo encierro en un try catch. Vamos a venir aquí. Y de hecho realmente nada va a pasar, pero Node va a quedar colino porque él te brinda ciertas herramientas para eso y tú no las estás utilizando. Entonces aquí delete user, se están cumpliendo los 2 segundos y nos está diciendo delete user error. O sea, literalmente nos retorna el valor de la promesa que estamos esperando, pero como es un reject, es un error. Y no lo estamos escuchando con un try catch. Y acá nos está diciendo node internal process, acá dice trigger, un couch exception, o sea, una excepción que no ha sido manipulada, o sea, no se ha hecho algún proceso como para que no fuera tratada. Básicamente es eso, tratar la excepción, o sea, que si llega a lanzar un error, que el programa se comporte de una forma diferente, pues para no parar la ejecución, básicamente.
Y acá nos dice que, bueno, si quieres saber cuál fue la excepción, que lancemos esto y ya. Pero bueno, es eso, básicamente, es como si estuviéramos lanzando un error. Entonces lo más recomendable es encerrarlo dentro de un try catch. Y entonces aquí, pues realmente nos va a imprimir el mismo error que estamos viendo. Oh no, el ID del usuario no existe. De hecho, pues esta función nos está retornando, pese a que aquí diga in, nos está retornando lo que lo que yo les mostré a ustedes, delete user error. Entonces, si yo esto lo guardo en una variable, también se podría manipular de esa forma. Pero ya que el reject lanza un error, pues directamente va a venir acá al catch y va a mostrar esto. Esto sí no lo he probado y puede salir o muy bien o muy mal, pero según lo que yo estoy viendo, tendría todo el sentido del mundo. Entonces, ahora esperamos los 2 segundos, etc. Ya no nos lanza ningún tipo de advertencia. Ya como pueden ver, oh no, el ID del usuario no existe. Y era básicamente eso. En el siguiente video vamos a ver cómo tipar funciones, tanto nombradas como anónimas, porque que la función sea una nombrada o sea anónima, no quiere decir que nos vaya a decir qué parámetros recibe, o bueno, qué argumentos recibe, ni qué valores va a retornar. Entonces, pues esto nos sirve para eso y que fueron exportadas de forma dinámica, porque como pueden ver aquí, si yo me paro en delete user me va a decir any. Y ya luego, pues algo que lo que quería mostrar era que en el console log, si yo muestro function packager, ustedes van a ver, packager, no sé, van a ver que es un objeto y cada propiedad va a estar asociada a una función asíncrona. De hecho, es muy bien que nos diga así, aquí async function para saber si tenemos que hacer una await o no. Y entonces es súper bueno porque pese a que acá esto es una función asíncrona que es entre comillas anónima, que ya no es anónima porque pertenece a una propiedad, pues acá ya sabemos que tenemos create user, delete user, get user y esto lo obtenemos gracias a este paso que estamos haciendo aquí, empaquetarlos. Y ya por último, pues yo le cambio el nombre para que se entienda, porque yo le puse function packager para que entiendan cómo sería un proceso normal, o sea, el que se encarga de empaquetar cada una de las funciones y ponerle un valor, ¿no? Pero en este caso yo le cambio el nombre de la variable, o bueno, asigno una nueva que se llame adapters para hacer referencia a las funciones que se encuentran dentro de la carpeta adapters. O sea, la idea es que nosotros cada vez que exportemos un objeto del barril, el objeto corresponde a cada una de las carpetas que existen aquí. Si yo en el futuro le pongo models o le pongo otro tipo, no sé, funciones utils, etcétera, el caso es que yo voy a acceder al nombre de la carpeta como si fuera el objeto, en este caso adapter, y adapter va a obtener, ya que es un objeto, va a estar ligado a cada una de las funciones. Entonces es como una abstracción súper chévere, porque en lugar de pasar de tener en cuenta carpetas y funciones por separado, estamos hablando de que la carpeta es el nombre del objeto principal y cada una de sus propiedades son cada uno de los archivos aquí. Y entonces ya luego si nos vamos al index, pues es lo que encontramos, ¿no? Nosotros importamos database porque a final de cuentas estamos obteniendo database, el barril de database, que es este index de acá. Y ya luego accedemos acá. Esto sí me lo autocompleta porque adapters es una función que yo puse de forma estática. O sea, tal. Pero los valores que están dentro de adapters no son estáticos, son dinámicos. Entonces, lo negativo es que TypeScript no sabe, o bueno, de hecho ni JavaScript. O sea, si TypeScript no sabe, JavaScript menos. En este caso no sabe qué quieres llamar. Si ustedes se fijan, acá no me completa nada y no es que sea un error, sino que sabe que es un objeto, pero no tienen idea de qué contiene el objeto. Pero que yo, si escribo bien las propiedades, voy a obtener create user, delete user, se tiene que llamar igual porque así lo definimos. ¿Qué pasa si lo definimos mal? Pues que básicamente nos va a decir que de pronto la propiedad no existe en el objeto, o sea, no hay mucho misterio, pero igualmente lo vamos a probar, porque aquí nunca nos quedamos con la duda, nunca nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, vamos a poner delete user y nos va a decir delete user is not a function, porque realmente nunca lo asignamos, es delete user. Y ahora sí, espero que este video haya sido de utilidad. Hasta aquí llegaría la parte ya final, ya no vamos a hablar más, ya se acabó. O sea, si ya quedó claro, chévere, y si no quedó claro, trata de volver a ver los videos o unirte a nuestro servidor de Discord para recibir más apoyo. Pero digamos que aquí ya llegó la parte de los módulos dinámicos, o sea, todo lo vimos, de cómo importar funciones de forma dinámica, nombrarlas, etcétera. Si son, pues yo diría que, o sea, ya depende de gustos. Si quieren importar funciones asíncronas o ponerles los nombres y entonces que sea más fácil acceder a esas funciones, porque si ponen los nombres podrían directamente retornarlas aquí dentro del objeto y como ya tienen los nombres, las propiedades estarían asignadas, me arriesgaría a decir, que fue lo que hicimos en el video anterior o anterior a este. Pero bueno, el caso es que ya lo obtuvimos y pudimos ver que se ejecuta de forma exitosa. Por lo que nada, recuerden que en el siguiente vamos a ver cómo
tipar funciones que fueron exportadas de forma dinámica. Por lo que nada, espero que esto haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.